Estamos ahora reunidos para compartir el capítulo 11 y el capítulo 12 de este hermoso libro llamado África, Tierra de Milagros. Como ustedes saben, es una familia de misioneros argentinos que han pasado por diferentes lugares del mundo, en este caso África, también en el Nepal. Y bueno, comparten su historia con nosotros para que también nosotros nos sintamos motivados a la misión y a buscar a Cristo de manera especial para cumplir la misión. Vamos a comenzar con una oración como lo hacemos normalmente. Padre Santo, gracias porque tenemos esta oportunidad de conocer una historia novedosa, linda, llena de desafíos espirituales que nos animan a cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Bendícenos en la lectura de hoy, guía a todos aquellos que tienen que escuchar este libro, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 se llama El segundo llamado y dice: habían pasado 12 años desde aquella primera vez que habíamos decidido ir al África. Una tarde me hallaba casualmente en casa cuando sonó el teléfono. Al levantar el auricular, escuché una voz extraña que hablaba en otro idioma. Era en inglés. Y al preguntar quién hablaba, me sonó un tanto raro el hecho de que alguien lo hiciera en ese mismo idioma. Pensé para mí misma que debía ser alguno de mis alumnos que me quería hacer una broma, pero al escuchar mejor pude notar una muy buena pronunciación y la charla se iba tornando seria, por lo cual deduje que mi interlocutora estaba llamando desde otro país. Me preguntaba directamente, ¿estarían ustedes dispuestos a ir a Yuca? Entonces pregunté, ¿qué es Yuca y dónde está? La respuesta vino enseguida. Está en Zambia y es un hospital adventista que necesita un médico cirujano con urgencia. Se encuentra en un lugar muy desolado. Nuevamente mi mente comenzó a volar con varias preguntas para hacer. Bueno, vamos a poner este proyecto en oración y si le parece bien, le contestamos luego. Respondí un tanto confundida por semejante propuesta. ¿Está bien que llame en una semana?, respondió Yemima, quien se presentó como secretaria desde la Asociación General. Mi interlocutora tenía prisa, no por la conversación, sino por la respuesta. Corría el año 2005 y verdaderamente no esperábamos un pedido de esta naturaleza. Ya habíamos rechazado un llamado anterior para ir a Malawi por motivos familiares y no pensábamos movernos del hermoso lugar donde vivíamos al norte de Argentina. Pero la curiosidad y el interés aumentaron al preguntarnos si no estaríamos dispuestos a enfrentar otra vez las aventuras misioneras en África. Según mi humilde entender, Zambia poseía un gran hospital en Chipata, que se llama Mwami Adventist Hospital. Y también sabía que poseía una escuela de enfermería que estaba situada no tan lejos de la capital, en Lusaka. Hasta ahora no había tenido noticias de otro hospital en ese país. Me resultaba sumamente extraño. ¿Por qué no lo habrían mencionado en otras cartas que habíamos intercambiado con gente de la Asociación General? Mientras tanto, nuestra vida como obreros de un sanatorio en el norte de Argentina había transcurrido normalmente hasta que los apremios financieros provocaron una crisis total en dicho sanatorio y, en consecuencia, mi esposo había quedado sin trabajo. Teniendo 3 hijos en la universidad, cursando la carrera más cara, odontología, esto podía llegar a ser motivo de gran preocupación. Pero el Señor siempre nos proveyó lo necesario en situaciones aparentemente irremediables. Nuestra actividad en la iglesia local se intensificó y todos vimos que era imperioso construir un templo. Los hermanos cooperaron como nunca, dando sus escasos recursos y el Señor bendijo enormemente. En poco tiempo, el salón principal y las aulas para niños fueron levantados para alegría de todos los miembros. Cada sábado era hermoso ver llegar a los hermanos desde todas las direcciones en un marco de colores verdes y rojos, como constituye el inigualable paisaje misionero.
Además de construir paredes y techo, hubo que cambiar el piano de la iglesia, que había sufrido una serie de desperfectos hasta que al final se pudo adquirir otro mejor y nuevo. Puedo recordar perfectamente la tarde cuando el camión trajo el flamante piano electrónico y, con el tesorero de la iglesia, efectuamos el pago del saldo restante. Como coordinadora de escuela sabática de niños, me tocó pasar por esa etapa de renovación y comienzos de nuestra nueva iglesia. Fue emocionante ver sábado tras sábado los cambios efectuados y por ende a cada persona que traspasaba el umbral con una amplia sonrisa de satisfacción, pues teníamos realizado el sueño de tener la iglesia propia. Resultaba difícil entender cómo los miembros podían levantar el templo en tan poco tiempo, algunos de ellos habiendo perdido el trabajo y en época poco recomendable para la construcción. Dios obra milagros por doquier. Así lo había hecho en este lugar y estaba por hacerlo también en nuestras vidas futuras. Al cabo de la semana, nuestra respuesta estaba lista. Habíamos orado muchísimo por ella, como es de imaginar. Las experiencias vividas años atrás en Sierra Leona podían darnos argumentos de sobra para decir no. Pero ¿cómo contestar con una negativa al Dios que fuera tan bueno con nosotros? Al tomar la decisión de dejar nuestra vida normal, entre comillas, cómoda, aunque muy ocupada, no fue fácil. El solo pensar en abandonar a nuestros hijos en desarrollo y en especial a nuestros padres ancianos conformaba un cuadro para nada envidiable. Pero le debíamos varios favores, entre comillas, al Señor. Algún tiempo atrás, Él había salvado milagrosamente la vida de nuestra hija menor y nos había sacado adelante con las carreras de los hijos, de manera que ya estaban casi listos para hacer frente a la vida en forma más independiente. Había lágrimas en nuestros ojos cuando orábamos por este llamado especial, mientras se debatía en nuestro corazón una lucha entre ir al África o quedarnos. Nos sentíamos muy semejantes a Abraham, que, dejando su comodidad y su familia, siguió al Señor sin saber a dónde iba, como dice Hebreos 11:8. Al cumplirse el plazo, la secretaria nos llamó sin falta. Me sentía muy extraña y parecía que estaba defraudando a mis queridos y a mí misma cuando respondí: sí, estamos dispuestos a ir a Zambia. Sonó mi voz no muy convencida. ¡Qué bueno!, contestó Yemima y agregó: mañana recibirán las instrucciones para comenzar los trámites de viaje. Que el Señor dirija todo, se despidió con un tono animado. Pronto vino la seguidilla de correos electrónicos, solicitudes y formularios para llenar, al mismo tiempo que tratábamos de poner nuestros trabajos y nuestra casa en orden. Investigamos en internet acerca del lugar al que nos enviaban. Pronto descubriríamos la verdad de tal disfraz. No conseguimos sino unas pocas referencias acerca de Yuca. Lo más completo y detallado llegó de parte de mi cuñado, quien trabaja en Adra, y quiso ayudarnos a caer en la realidad de lo que realmente era Yuca. Cuando recibimos las primeras fotos y un testimonio de una directora de Adra de otro país, quien tuvo la oportunidad de visitar aquel lugar apartado del mundo, nuestro ánimo decayó notablemente. Nuestros hijos enseguida nos preguntaron: ¿y ustedes van a ir a ese lugar? Seguido de un importante ruego: por favor, no vayan. Nuestros amigos pensaban que estábamos locos, después de haber corrido tremendo peligro en Sierra Leona, lanzarnos otra vez a la aventura sonaba totalmente disparatado. Ya habíamos dado nuestra palabra, no podíamos volver atrás. Constantemente sonaban en nuestros oídos las palabras de Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Decidimos por segunda vez que continuaríamos adelante con el plan de viajar a Yuca, sin importar las circunstancias y pruebas que pudieran sobrevenir.
En cuestión de un mes y medio, teníamos resuelto todo lo concerniente a la casa, los trabajos y las recomendaciones a nuestros hijos. Sin ellos, no hubiéramos podido emprender semejante aventura de fe. Actualizamos los pasaportes y la cuestión de los documentos. Dejamos algunos bienes terrenales, distribuimos entre nuestros hijos y otros pocos en el entretecho de nuestra casa, los cuales encomendamos al Señor en caso de volver algún día. Nos esperaban en el Instituto de Misión de Andrews como parte del entrenamiento para el campo misionero, aunque ya habíamos tenido el gran bautismo de fuego en Sierra Leona algunos años antes, donde tuvimos que ser evacuados por razones de seguridad sin haber completado nuestro periodo de trabajo. Nuestra experiencia había sido muy variada con respecto a diferentes culturas, costumbres y países. Sin embargo, lo que vivimos en Andrews nos acondicionó especialmente para enfrentar las peores circunstancias, como lo veríamos de aquí en más. Capítulo 12. El Instituto de Misión en Andrews. Nunca amé las despedidas, pero ese día en que los chicos nos llevaron al aeropuerto fue especialmente triste. Llorábamos sin poder parar, nuestra alma necesitaba desahogarse. Para colmo, era un día lluvioso y frío, típico de comienzos de junio en Argentina. Corría el año 2005. Al llegar al aeropuerto e ir cambiando de aviones hasta abordar uno pequeño que nos dejaría en la ciudad de St. Bend, lugar más cercano a la Universidad de Andrews en Michigan, Estados Unidos, no teníamos casi ninguna conexión con gente amiga, excepto con una sobrina que supuestamente nos iría a buscar. Llegamos y nada, la sobrina no aparecía, y pensamos que había alguna ligera variación en los horarios, así que nos pusimos a investigar y juntar las valijas, que eran 4, y a esperar pacientemente. Cuando llegamos al lugar de entrega del equipaje, descubrimos que 2 valijas estaban bastante destruidas. Las habían azotado fuertemente y, a causa de los trasbordos, no habían resistido el viaje. Mientras revisábamos el estado de las valijas, una joven voz nos saludó con alegría. «¡Hola, tíos!». Era Marlene, que se había retrasado por el tránsito. «¡Hola, sobrina!», contestamos a dúo, y allí nos abrazamos después de muchos años sin vernos. Al echar un vistazo a las valijas, enseguida Marlene ofreció la solución. «No se preocupen, yo les presto el dinero, compran 2 nuevas y con la factura les reembolsarán el importe. Después arreglamos». Fue una sabia decisión. Juntamos la ropa en bolsas de plástico y subimos al auto de la sobrina que nos llevaría a casa de Berrien Spring. Ya habíamos visitado los Estados Unidos en repetidas ocasiones, incluso en las idas y vueltas de nuestros viajes entre divisiones de la iglesia, ¿verdad? Incluyendo a nuestros hijos. Aquella sería la segunda vez que visitábamos la Universidad de Andrews. Conocíamos las bondades de aquel lugar. Era una tierra de trabajo y prosperidad. Felizmente pudimos llegar a un acuerdo con la encargada del equipaje de la compañía aérea, quien reconoció el daño y nos otorgó un vale por el importe para comprar otras 2 valijas nuevas. El Instituto de Misión funciona dentro de la Universidad de Andrews. Ofrece un programa que se desarrolla para preparar lo mejor posible a los misioneros que irán a lugares distantes para lidiar con diferentes culturas y costumbres. Hacía mucho calor cuando llegamos a las instalaciones de la universidad. La brisa cálida del mediodía nos hacía sentir un tanto aplastados. Claro, salíamos de un invierno en Sudamérica y llegábamos a un verano bien caliente en el norte. Nos ubicamos en una habitación con baño privado en el hogar de varones y allí nos instalamos luego de adquirir nuestras tarjetas para el comedor. Después de ordenar un poco nuestro equipaje, tomamos una ducha relajante, tras haber viajado en avión por unas 20 horas. Los directivos del programa, gente bien organizada, nos congregaron en un salón en uno de los edificios que a su vez
era el comedor donde también había una sala para atender a los niños, hijos de misioneros que participaban de dicho programa. Yo me preguntaba para qué nos enviarían allí, pues teóricamente nosotros ya estábamos preparados para ir al campo de misionero. Nuestra experiencia anterior, según nuestro criterio, parecía más que suficiente para hacer frente a lo que pudiera ocurrir. Después de haber pasado por situaciones terribles con motivo de la guerra que afectó a nuestra misión en Sierra Leona y de haber sido transferidos después a Nepal, donde la cultura es totalmente diferente, creíamos que ya estábamos listos para una nueva experiencia. Esa era lo que pensábamos, pero el Señor en su sabiduría infinita tenía un propósito especial al enviarnos allí. Durante todo el tiempo desde que habíamos tomado la decisión de aceptar ese tremendo desafío, se estaba librando en mi interior una batalla entre ir y no ir. Me estaba costando horrores liberarme de todo lo que dejaba atrás. Más bien me parecía a la esposa de Lot, que por mirar atrás, atraída por las comodidades mundanas, quedó convertida en una estatua de sal al huir de Sodoma. En realidad, no me atraían tanto las cosas materiales sino mi familia, nuestros 3 hijos y mis padres, cuya salud todavía les permitía valerse por sí mismos. Pero igualmente pensaba en que esta ausencia de su hija, quien los mimaba y visitaba a menudo, podría ocasionarles una gran pena. Nuestros 2 hijos mayores ya habían formado sus propios hogares, pero nos quedaba la menor, y a causa de nuestra ausencia le resultaría muy duro seguir adelante sin el apoyo físico de sus padres. Como nunca antes, oré a Dios para que sacara ese peso del alma. La primera vez que nos reunimos en el salón, tuvimos que presentarnos y dar nuestro nombre y lugar de procedencia. Fue interesante conocer a personas de todas partes del mundo, filipinos, costarricenses, brasileños, cubanos, rusos, alemanes, canadienses y por supuesto norteamericanos, aparte de nosotros que éramos argentinos. Las reuniones se transformaron en clases, muy interesantes por cierto. Se nos pedía leer una cantidad de libros y folletos, lo que nos demandaba casi todo el tiempo libre. Teníamos que investigar acerca del país donde nos tocaría trabajar. Pasábamos horas en internet tratando de averiguar todos los datos requeridos para completar un largo cuestionario. Descubrí de esta manera que Zambia, nuestro futuro nuevo hogar, era un país muy cristiano. Eso llamó mi atención poderosamente. No tenía muchos recursos naturales, lo que me gustó aún más. Sabíamos que poseer oro o diamantes había llevado a muchos países a su destrucción. Además, este país poseía más de 500.000 de adventistas, lo que significaba el 5% de la población, algo totalmente diferente de otros países africanos. La economía de Zambia se apoyaba básicamente en la agricultura y la filantropía de países europeos, quienes donan parte de su patrimonio e instituciones educativas y de salud. A lo largo de la ruta que nos tocó recorrer, después pudimos comprobar la información al ver los campos cultivados con maíz blanco, trigo y hortalizas de todo tipo. El clima estaba dividido en 2 épocas, la de lluvia y la seca, lo que ofrecía desafíos que pronto descubriríamos. Tuvimos que recolectar todos estos datos para llenar el cuestionario de varias hojas. Fueron muy interesantes las charlas con otros misioneros. Ellos sentían como nosotros, el poder compartir lindos momentos de oración, trabajar en la comunidad haciendo encuestas y participar de comidas típicas que variaban por su estilo de acuerdo a las costumbres de diversos países, nos unió y fortaleció mucho en nuestro propósito. Nos divertimos bastante con las veladas de camaradería, alternando con varias familias que lo dejaban todo para poder realizar el mandato de ir y predicar a todo el mundo. Me quedé impresionada por la valentía de algunos que irían como fabricantes de carpas, usando un oficio como un disfraz para entrar en países donde estaba prohibida la predicación del Evangelio. Recuerdo una familia con 3 hijitos que iban a uno de esos lugares y me sorprendió la humildad y la ternura en su trato. Cosas como estas me enseñaron muchas lecciones que luego me servirían en nuestro ministerio en Zambia. Me encantaban los cultos
y también preparamos un coro con todos los integrantes del grupo para presentarnos el día de la graduación y dedicación en la iglesia madre de Andrews. La velada de Navidad en junio fue inolvidable. Una pareja de amigos canadienses prepararon todo el programa y adornaron el comedor, donde cada uno cantó y representó algo típico de su país. Reímos, compartimos una cena sencilla pero llena de amor y compañerismo cristiano. Sabíamos que quizás no nos veríamos otra vez en esta tierra, pero sí en la patria celestial, por la gracia de Dios. El sábado era día libre, así que aprovechábamos a estar con nuestros amigos argentinos, quienes amablemente nos invitaron en reiteradas veces a su casa y a pasear por Berrien Spring, lugar que a esa altura del año estaba hermoso, verde y lleno de frutas por doquier. Recuerdo un sábado en que viajábamos a unos cuantos kilómetros de allí para asistir a la ordenación del pastorado del hijo de una gran amiga argentina que estaba justo de visita en Andrews. Fueron momentos inolvidables. Los días volaron y a medida que el tiempo de la despedida se acercaba, y con ello el encuentro con la realidad, no podía controlar mis sentimientos. Cada vez que nos reuníamos para orar, lloraba copiosamente, lo que me impedía elevar mi voz en oración. Me preguntaba qué me estaba sucediendo. Oraba y lloraba, lloraba y oraba, pero no podía evitarlo. Pasaba vergüenza cada vez que alguien me invitaba a orar, sin excepción terminaba llorando profusamente. Aunque trataba de dominarme, una pena tremenda se posesionaba de mí, sin poder apartarla del corazón. Sentía que el momento de enfrentar la realidad se aproximaba y mis fuerzas flaqueaban sin remedio. En esos momentos de desconcierto surgió una dama, esposa del nuevo director del Instituto de Misión. Ella me apartó un día del grupo y me preguntó en inglés: ¿Qué te está pasando, querida hermana? Ven, sentémonos aquí más lejos y charlemos un rato. Con mucha bondad me invitó a ser su compañera de oración. Entonces abrí mi corazón y al hacerlo sentí el alivio que había estado esperando por tanto tiempo. Ella me reconfortó contándome acerca de su propia experiencia de sacrificio y sufrimiento al ir al campo misionero. Ya no me sentía sola en esto. Otros también lo habían experimentado. Así poco a poco fui asumiendo mi papel de esposa de misionero, esta vez sin los hijos, como había ocurrido más de 10 años antes. El último viernes de tardecita nos reunimos en el salón y tuvimos una santa cena con lavamiento de pies que jamás olvidaríamos. Había una cruz en medio del patio y allí debíamos dejar estas notas escritas con las cosas que pesaban en nuestras vidas para ponerlas a disposición del Maestro, quien alguna vez había transitado por los polvorientos caminos de este mundo y llevado también la cruz. Nos lavamos los pies entre esposos y los niños lo hicieron entre ellos. Fue un momento muy especial que nos fortaleció espiritualmente. Era muy interesante ver reunidas en círculo de personas de todas las razas, provenientes de diferentes partes del mundo, unidas de las manos, orando juntas con el mismo sentir, las mismas expectativas y ansiedades, pero sobre todo con el mismo objetivo de ir a tierras lejanas para cumplir el mandato de la predicación. Aquello todavía perdura en nuestros corazones. El día de la graduación fue sublime. Nos reunimos todos en la iglesia vestidos con nuestros mejores atavíos. El sermón fue apropiado y muy al punto. Podíamos palpar la presencia del Espíritu de Dios allí mismo. Llegó el momento de entonar el himno de la clase y sentíamos que nuestras voces se ahogaban por la emoción. Igualmente pudimos cantar con entusiasmo aquella canción que fue hermosa y expresaba nuestro deseo de servicio y devoción al llamado por el cual habíamos sido congregados. Al salir de la iglesia, se nos acercó una pareja de edad muy anciana que usaba un bastón para sostenerse y nos preguntaron: ¿Son ustedes los que van a Yuca? Sí, somos nosotros, contestamos. ¡Ah, qué emoción! Pues nosotros construimos ese hospital, repusieron con lágrimas en los ojos. ¿De verdad?, preguntamos muy sorprendidos, y agregamos: ¿en qué año fue eso? Oh,
Eso pasó en la década de 1950, contestó el anciano, con la mano en su cabeza tratando de recordar mejor. ¡Guau! Eso pasó hace mucho tiempo, exclamamos asombrados. Y allí nos contaron cómo tuvieron que luchar con dificultades increíbles y cómo el Señor los sostuvo y alentó para completar la obra para la que fueron llamados. Prometieron escribirle a unos amigos para que enviaran su ayuda a Yucca. Nos abrazamos fuertemente y nos despedimos de esta pareja que había pasado por esa remota tierra a la que ahora nos dirigíamos nosotros. Luego fue el almuerzo de despedida. No comimos tanto como sacamos fotos. Queríamos atesorar todo aquello para luego recordarlo cuando estuviéramos lejos. También recibimos nuestros diplomas. Habíamos aprobado el curso. Ahora nos sentíamos fortalecidos y con ganas de enfrentar lo que viniera. Fue en aquel momento cuando comprendí la razón por la que habíamos sido citados a ese seminario. Necesitábamos pasar por esta experiencia para poder afrontar el futuro. Compartir con otros el mismo sentir sería de gran ayuda en donde nos tocaría trabajar. Agradecimos al Señor por su inmensa sabiduría y previsión al habernos otorgado la oportunidad de asistir al seminario. Sin lugar a dudas, éramos otras personas después de haber estado en la escuela de misión de Andrews. Bueno, la previa a un viaje increíble que comienza en el capítulo 13, ¿verdad? En el capítulo siguiente. Oramos para terminar, agradeciendo a Dios por haber compartido este momento juntos. Padre Santo, gracias por esta historia que nos anima a despojarnos de nuestros planes, de nuestra comodidad, para aceptar tu llamado. No todos seremos llamados a lugares lejanos como África o algún otro continente. Podemos hacer misión en nuestras casas, en el mismo barrio donde vivimos. Y para eso, Señor, necesitamos desesperadamente de tu presencia, del Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tus fuerzas, del discernimiento que nos puedas dar para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Dejamos en tus manos nuestras vidas, la Iglesia, para que podamos cumplir la misión que nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.